En nombre de mi Señor Jesús de Nazaret, vamos a leer la palabra en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 17. De ahí vamos a predicar. Vamos a estar haciendo espacios, como decir, primera, segunda, tercera y cuarta, qué sé yo, hasta donde sea la predicación, para que se envíe con más facilidad que llegue a todas las personas. En el nombre de Jesucristo, y yo le pido y le ruego al Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que esta palabra la reciban en sus corazones, porque es para bien, para salvación. Que nadie se vaya a sentir si a alguien le pudiera... pues yo no quiero que a nadie le dañe esta palabra, porque de nada serviría entonces. Claro que también la palabra dice que debemos unos a los otros exhortarlos, y pues también lo podemos tomar así. En el nombre de Jesucristo, lo que sea de parte del nombre del Señor Jesucristo para salvación, que sea para bien. Y bienvenido, lo recibamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Respeto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Alza el santo nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que la venida del Señor está cerca. Hace 2000 años que el apóstol Pablo, escogido de Dios, escribió esta carta. Pero como la misma palabra nos dice que para el Señor 1000 años, para él como un día, o 1000 años como un día. Él no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros, para que nadie, Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, yo le pido al Señor que me guíe. La palabra ya está dada. Yo lo que quiero pedirles es cómo acomodarla para que la reciba, para que la entienda. La palabra ya está dada. Ya no hay más palabra más que está. Yo no puedo decir más palabra. Sí la puedo decir, pero ¿para qué le sirve mi palabra? No, yo voy a decir la palabra que ya está escrita. Nada que de lo que no esté escrito voy a decir, porque el mismo Señor Jesucristo se cuidaba de no decir más de lo que su Padre le había dado.
en Deuteronomios 18 y 19, ahí podemos encontrar que el Señor puso palabras en su boca. En el Evangelio de San Juan 12, el 46 al 50, ahí podemos encontrar que el Señor no hablaba más que la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Era el Señor Jesucristo y Él no se desvió de la palabra que ya estaba hecha. Él es la palabra, el verbo hecho carne, el pan vivo que descendió del cielo, la comida que debemos nosotros de procurar. Porque dijo el Señor Jesucristo a aquellos que lo buscaron porque habían comido de unos 5 panes y 2 pececillos que dio de comer a una gran multitud, o 5,000 sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos serían? 10,000, 15,000. Y estos lo buscaron, lo hallaron allá, parece ser que lo hallaron en Capernaum, porque él se fue después que se fueran sus discípulos. Y lo hallaron y el Señor le dice, ustedes no me buscan porque hayan visto la señal de que multipliqué el alimento para tantas personas de 5 panes y 2 pececillos. Ustedes me buscan porque comiste y te saciaron. Pero miren, trabajar no por la comida que perece, no, por la comida que hay de eterna permanece. Allá, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan 6, 27, ahí estamos hablando, y en el 51, ahí dice pues que Él es el pan vivo que descendió del cielo, su cuerpo es la comida que nosotros debemos comer, porque el que no comiere su carne y viere su sangre no va a tener vida eterna. Entonces él nos da a entender que Él es la palabra, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios. Bueno, Él es la palabra y Él es la luz, que es el conocimiento de la palabra. Entonces, en 2 Tesalonicenses 2:8, allí dice que ya en estos tiempos, ahora sí estamos viendo las señales, ahora sí va a ser destruido el anticristo, porque lo matará el Señor con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. ¿Cuál es el espíritu de su boca? El espíritu de su boca es la palabra. ¿Y cómo lo va a matar con la palabra? Pues en el juicio, el que no haya tenido allá, porque lo que se hable aquí se escribe allá. Lo que no aparezca allá, de acuerdo a la palabra, va a ser, lo va a matar. ¿Y qué es destrucción? Los santos ángeles, que son el resplandor de su venida, los van a echar al lago de fuego. Aquellos engañadores que se dejaron engañar para engañar, ese es el inicuo, porque es iniquidad. Entonces, vemos pues que la palabra de Dios es la espada, como una espada de 2 filos. En Efesios 6, 17, ahí nos dice que la espada del Espíritu es la palabra. Y también en Apocalipsis 19, 15, ahí vemos que de su boca sale una espada aguda, la cual hiere a todas las naciones. Así es, que la palabra la que lo juzgará es el Señor Jesucristo en San Juan 12, 46, 47, 48, 49 y 50. Dice que Él vino al mundo, yo la luz, he venido al mundo para que todo el que en mí cree no permanezca en tinieblas. Él es la luz. Y el que no escucha mi palabra o no acepta mi palabra, ese yo no le juzgo. La palabra lo va a juzgar en el día posterior, en el día del juicio. Ella lo va a juzgar.
Alabado sea el santo nombre de Dios. Y él dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Dice que el Señor Jesucristo se cuida de solo hablar lo que el Padre le dio. Él es la palabra que ya está hecha, ya está dada, ya está escrita ahora para nosotros. Con más razón no podemos decir más palabras más que la que está escrita. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo, dice el Señor, como el Padre me lo ha dicho. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y el mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el santo nombre de Dios. Empieza diciendo en 2 Tesalonicenses, lo que leímos, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover de su modo de pensar, de su manera. ¿Qué quiere decir? De lo que han creído, de lo que han leído, de lo que han sido enseñados. Él quiere decir, porque dice que todos tenemos que tener una misma mente, un mismo pensamiento y una misma fe en la verdad, no en la mentira, porque podemos tener la fe en la mentira y eso pues, es muerte. La fe en la verdad, dice. Por eso nosotros no debemos de dejarnos manipular por otras personas que no traen el evangelio del Señor, sino que, mire, ahorita vamos a ver, hay 3 maneras por las cuales el apóstol Pablo dice que los pueden engañar, porque dice, no os conturbéis, quiere decir, no se dejen impresionar, no os impresionen, no se dejen impresionar, ni por espíritu. Esa es la primera manera de que nos van a engañar. ¿Qué es? Que no nos dejemos engañar ni por espíritu. Que van a venir personas muy espirituales y traen milagros. Quizá pues hacen sanidades, porque el Señor le dijo el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, porque muchos dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice la palabra de Dios que no nos dejemos impresionar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera esta carta que estamos leyendo. Sí, personas que los van a engañar, porque siempre nosotros entendemos y vemos y hemos leído que desde que el Señor Jesucristo empezó a hacer milagros, grandes multitudes venían a Él, porque querían por milagros, querían ser sanados, pero no lo buscaban por la palabra, lo buscaban por los milagros, se reunían por los milagros. Y hasta hoy, lo que la gente busca son milagros, sanidades. Pues qué bueno, el Señor es grande en misericordia que lo sana, pero el Señor a lo que vino fue a salvar. No dice la palabra que Él vino a sanarnos, vino para sanarnos, vino para salvarnos. Pero las sanidades, los milagros que Él hace, es para que creamos en su palabra, porque de otra manera, pues qué difícil. Entonces, es el gancho, pues, que el Señor usa. Entonces, vemos que grandes multitudes venían al Señor Jesucristo y ya cuando le hablaba la palabra, pues se iban. Alabado sea el santo nombre de Dios. Miren, hasta ahorita vemos que en las iglesias vienen muchos que tienen mucho poder. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? O más bien el Señor Jesucristo, a través de sus escogidos. Porque Él escogió a 12 apóstoles, los escogió Él, no los que escogió ninguna otra persona más que Él. Y Él sabía que estas personas le iban a servir mucho. Precisamente los escogió para que escribieran la palabra. Él no tenía necesidad de escribirla. Él usó a estas personas precisamente para que escribieran su palabra. En aquel entonces el Nuevo Testamento no estaba. Y con la venida del Señor Jesucristo se escribió el Nuevo Testamento, que es en donde nos habla de la vida eterna, de la salvación, de la resurrección. El Nuevo Testamento, que es el Evangelio, la nueva palabra, que es la gracia y la verdad.
La ley de Moisés dice, la ley fue dada por Moisés, fue dada. Más la gracia y la verdad son por Jesucristo, nuestro Salvador. Sé que Él vino y cumplió la ley. Porque muchos dicen, la ley todavía es buena porque la hizo Dios, sí, pero ya fue cumplida. El Señor la cumplió en la cruz. Porque la ley, dice el apóstol Pablo, a los Gálatas, perdón, en el capítulo 3, del versículo 10 al 14. Y lo que dice el apóstol Pablo dice, porque los que dependen de las horas de la ley, dice, todo el que depende de las horas de la ley está bajo maldición. Porque dice, que escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley nadie se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, ya no por las obras de la ley, sino por la fe. Dice, y la ley no es de fe, dice la fe, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, dice la palabra de Dios, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Alabado sea el santo nombre de Dios. Entonces la ley es buena si se guarda, pero hay ese problema de que en un punto que fallemos, morimos. ¿Sí? Así es la ley. En la gracia no, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. Y las cosas fueron más fáciles, porque Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, pero que vivamos a la justicia. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos de estar más en el Nuevo Testamento. Alabado sea el santo nombre de Dios, porque ahí vamos a encontrar la salvación para nuestras almas, ¿sí? Para que nosotros seamos salvos, que resucitemos, y ya estamos en los últimos tiempos. Hay que ponerle ganas y que nadie nos impresione, ni por espíritu. ¿Qué dice el apóstol Juan? Vuelvo otra vez a decir dónde estaba el apóstol Juan, uno de los que escogió el Señor precisamente para que nosotros creamos, para que ellos escribieran la palabra de Dios, para que nosotros la creamos. Aleluya. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, dice: amados, no crean a todo espíritu, no, sino probar los espíritus, así son de Dios o no son de Dios, porque muchos falsos engañadores profetas han salido por el mundo. En esto conocer los verdaderos que son de Dios, el Espíritu de verdad. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Es el Evangelio, la nueva palabra, que Cristo es encarnado, el verbo hecho carne, el pan vivo que descendió del cielo. Es la doctrina del Señor Jesucristo. Y sí, y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es el espíritu del anticristo, que se hace pasar por Dios, y como Dios, o por cristiano. En la segunda carta del apóstol Juan, en los versículos 7, 8, 9 y 10, ahí nos vamos entendiendo ya más. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo.
Y ahí nos exhorta el apóstol Juan a que nos preocupemos, vean por ustedes mismos, cuídense, no se dejen engañar de ninguna manera. Dice, porque para que no pierdan el fruto de su trabajo, para que reciban el galardón completo. Porque el que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. Más el que persevera en la doctrina de Cristo. Estamos entendiendo que la doctrina del Señor Jesucristo, la que nos está diciendo el apóstol Juan, que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, la doctrina. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Más el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, ese sí tiene a Dios. Y un consejo muy interesante, muy importante. Si alguno viene a ustedes y no trae esta palabra, este evangelio, que también le llama la sana doctrina, el apóstol Pablo dice a Timoteo en el capítulo 4, de la segunda carta de Timoteo, si el que no traiga esta doctrina, no le diga bienvenido, no lo recibas tampoco en casa, porque el que le dice bienvenido o lo recibe en casa, está participando en las malas obras, dice nomás. ¿Y qué entendemos con esto? Este es un aviso, que no permitan que vengan personas que traigan mucho poder y si no traen la palabra de Dios, no lo reciban. Es la causa de que muchas iglesias están llenas ya de la palabra adulterada, porque esa es palabra adulterada. El que no está hablando a cómo es la palabra, que le agrega, es porque así lo enseñaron, se dejaron engañar y así los enseñan. La palabra de Dios es la que se escribió, por eso Dios escogió precisamente a 12. Si no, pues ¿para qué escoge a 12 apóstoles? Cada uno de nosotros les lo hubiera dado palabra. No. Él los escogió porque Él sabía, conocía sus corazones. Él sabe hasta los pensamientos de cada uno de nosotros, hasta los latidos del corazón. Entonces Él los hizo. Entonces Él escogió precisamente a esos 12 apóstoles, uno para una cosa, otros para otra, otros para otra. Hasta a Judas lo escogió para que lo entregara. Pues de esa manera llevar a cabo el plan de salvación, muriendo en la cruz. Entonces nosotros tenemos que aceptar la palabra a como esté escrita. No violarla, no profanarla, no adulterarla, no, porque entonces el Señor, pues, ¿qué va a hacer con nosotros cuando venga el juicio? Ahí va a estar lo tremendo. Y quizá digamos, Señor, ¿por qué nos haces esto? Nos va a decir, si yo no les hago eso, yo no les hago esto. Ustedes se lo hicieron porque no siguieron mi palabra, no siguieron el camino, este es el camino. ¿Por qué nos salemos? Si nos salimos del mal, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Si nosotros estamos adulterando, la palabra es culpa de nosotros, no de Dios. Porque el Señor ya no le escribió a través de sus santos apóstoles escogidos por Él. Y si el apóstol Pablo como dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dice, la conversión del apóstol Pablo. Él era perseguidor de la iglesia cristiana porque él pensaba que estaba haciendo bien, porque era miembro de una de las sectas más rigurosas en aquel entonces de la ley de Moisés, de los fariseos. Y él se sentía con ese deber de perseguir a la iglesia porque pensaba que los cristianos eran un grupo de malvados que estaban profanando la ley. Aleluya. Entonces, él, después de que hay una persecución grande, mataron a Esteban, él consintió en su muerte, uno de los siete diáconos que habían escogido para que atendieran a las viudas. Esto está en Hebreos 6, está en Hechos 6, cuando los griegos criticaron a los hebreos que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Los apóstoles dijeron, nosotros no podemos dejar la palabra para ir a servir a las mesas, ni la oración, pero
ustedes busquen. Ustedes le dicen, convocó a toda la iglesia, a los discípulos. Busquen de entre ustedes, ya Dios ya los tiene allí. Dios los tiene allí. Búsquenlos. Aquellos que tengan mucho conocimiento, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, esos, para que los pongan en este negocio. Pero el Señor escogió dos para su palabra, a Esteban y a Felipe, grandes evangelistas. Entonces, cuando mataron a Felipe, Pablo consentía en su muerte. Él perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, yendo a Damasco, con poder, dice, y cartas de los principales sacerdotes, a prender a todos los que estuvieran predicando a Jesucristo, encarcelarlos, azotarlos, o inclusive matarlos. Por el camino iba como a mediodía, cuando de repente una luz cegadora que traspasa la luz del sol lo rodea, perdón, aleluya, gloria a Dios, y Pablo queda ciego. Cayeron a tierra, pues iban a caballo, porque en aquel entonces no había carros, eran soldados que iban con él. No creo que iban a pie, ni en bicicleta, no había bicicletas tampoco, ni en camello, porque no iban en caballos. Cayeron a tierra. Ha sido grande el golpe, ¿no? Pablo quedó ciego. Y la voz del Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué hago, Señor? Ve a la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Entonces ahí llegó en casa de uno llamado Judas. Y ahí se tuvo 3 días sin comer y sin beber. Estaba ayunando el apóstol Pablo. 3 días sin comer y sin beber. Entonces había un varón judío, piadoso conforme a la ley, pero amaba a los cristianos. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, bueno, le dice, Ananías, heme aquí, Señor, ve a la calle que se llama derecha. Allí posa uno llamado Saulo de Tarso, que ha visto en visión que tú así oras por él para que recobre la vista. No, Señor, él es muy peligroso. ¿Cuánto daño ha hecho a tu santo? Y aquí viene con cartas de los principales sacerdotes para prender a todos los que estén hablando tu nombre. No temas, Ananías, no temas, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre a todos los gentiles. Mira, la ley de Moisés era nada más para Israel, no era para los gentiles, no. Y esto es para todos los gentiles, la gracia y la verdad, para llevar mi nombre en presencia a todos los gentiles, también a los israelitas, a los reyes y a los hijos de Israel, a todo el mundo. El apóstol Pablo, un gran apóstol. Por eso entendemos que son escogidos del Señor. Cuando va el apóstol Pablo, va Ananías y ora por Pablo y recobra la vista y le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino, hablando de Jesucristo, me ha enviado para que ore por ti y recobre la vista. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados, invocando su nombre. Es una cosa muy importante entender que el bautismo tiene que ser invocado el nombre. No nomás yo te bautizo en el nombre sin invocarlo. No, en nombre del Hijo del Padre. No. Hay que invocarlo, que se escuche el nombre. Nombre de Dios es Señor Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios es Jesús. ¿Y por qué el Padre es de Jesús? Es que llevan el mismo nombre porque todas las cosas las tienen en común. Ellos no están divididos. Los hogares están divididos por la falta de conocimiento, pero también los hogares están como uno. El esposo y la esposa son uno.
No son dos, uno. Así lo dijo el Señor Jesucristo, que Él y el Padre son uno. Por lo tanto, no van a tener dos nombres, si son uno. Es un solo nombre. Entonces, los apóstoles son escogidos precisamente para que escribieran la palabra de Dios. Nosotros no podemos agregarle ni nada porque nos vamos a ver en apuros, en problemas o perder la salvación cuando sea el juicio, porque allí se va a aparecer las palabras que hablamos. El Señor va a decir, ¿quién les mandó que hicieran eso? Esas palabras, es que tú no las dijiste, yo se entendí. No, Señor. Yo les escribí a través de mis escogidos porque Dios sabía que falsos profetas los iban a engañar y le iban a decir que Dios les habla y les da palabra. No, pues sí es Dios, pero es el enemigo de Dios, el anticristo, se hace pasar por Dios. Pero ya va a ser destruido, porque más adelante vamos a hablar, porque vamos a estar predicando. Vamos a estar predicando, vamos a estar haciendo como decir, pausas pues, para primera, segunda y tercera. Pero quiere que se envíe con facilidad. Pues no tenemos esos aparatos que pudiéramos no tener esa necesidad. Alabado sea el santo nombre de Dios. Vamos a seguir la continuación enseguida de esta palabra.